De nada. You have now met all the important people, Ustedes ya conocieron a toda la gente importante. and now you're stuck with me. Ahora, aquí estoy yo nomás. We are thrilled to be here. Bueno, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. We have been taken so much care of, been very good. Desde que llegamos, nos han estado consintiendo mucho, cuidan muy bien de nosotros. Pastor Roberto has spoiled us. El pastor Roberto nos ha consentido excesivamente. Evelyn and Alvafel, they have spoiled us. Evelyn y Adafel también nos están consintiendo mucho. So you know what that means? Así que, ¿saben ustedes qué significa eso? We want to come back. Que queremos regresar. Pero, that is not a promise. Pero esa no es una promesa. We got to be in España next Porque year. tenemos que estar en España, Portugal. próximo año en Ay, Portugal, Argentina. en Scherz, Argentina, Chile. en Chile. That's just for starters. Eso es solo para comenzar. Aren't you an old man? ¿A qué no usted ya está envejeciendo? See. Yes. But God has strengthened us, Pero Dios nos está and fortaleciendo we have to take it a step at a y time. tenemos que ir dando un paso a la vez. We're really thrilled to be here. Realmente es para mí un gozo estar aquí con And I ustedes. appreciate the messages that Pastor Roberto has shared with me many times. Y he apreciado mucho los mensajes que el pastor Roberto ha compartido conmigo en muchas ocasiones. But we also understand Pero también nosotros entendemos that as a member of this family, a church family, que como miembros de la iglesia, de la familia de la iglesia, you have asked Jesus to come into your life. también entendemos que todos ustedes ya han invitado a Jesús. He is que your venga a su Lord vida. and Savior. Jesús ya es tu Señor y Salvador. Hallelujah. Aleluya por eso. But, Pero pardon. When you go home, cuando tú vayas a tu casa, you see, when you come to church, mira, cuando venimos a la iglesia, it's, how are you? todo es como están. We're being, yes, you're good. It's good to see you. It's all smile. Se saludan, que sonríen, se abrazan, todo bien, en victoria, bendiciones. And then you go home. Pero luego se van a su casa You see, many have heard the gospel. y muchos han escuchado el evangelio, That Jesus comes into our life. que Jesús vino a nuestra vida Our life is different. y nuestra vida es diferente. And then we have a big surprise Y de pronto nos viene una gran sorpresa. and a little discouragement. Y como que eso nos causa un poquito de desánimo. We discover De pronto descubrimos that we still have conflicts after we get married and after we are saved. que después de casarnos o después de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, todavía experimentamos conflictos. Usually the number one reason people leave the church Usualmente la razón número uno por la que la gente se va de la iglesia is not the music, no es debido a la música, not the preaching. no es por la predicación, It's what happened at home. sino por lo que les sucede en casa. Because we think in our mind, Porque nosotros pensamos en la mente if we have Jesus in our heart, que si tenemos ya a Jesús en el every corazón, day is happy. que ya todo será feliz. No feliz, problems. No habrá problemas. Then you have an argument with your wife, Y empiezas a discutir con el esposo. argue with your husband. Empiezas a discutir con la The esposa. children are driving you crazy. Y los hijos están enloqueciendo. And you're losing your patience. Y se te acaba la paciencia. And then you know what happens? Y entonces, ¿qué sucede? You unintentionally conclude in your mind, Sin intención alguna, llegas a la conclusión en tu mente, this doesn't work. piensas que la palabra de Dios no funciona. It works for others. Funciona para otros. When they come to church, Cuando vengo a la iglesia, they're all happy. todos se ven felices, But you don't always know what's happening at home. pero uno nunca sabe lo que otros realmente están viviendo en casa. One thing I appreciate about the Word of God Una cosa que yo aprecio bastante acerca de la palabra de Dios and the God we serve, y al Dios a quien sirvo, God admits that believers, es que Dios mismo reconoce we're going to have conflicts in relationships, que como creyentes vamos a tener conflictos en las relaciones. even though in the church culture, Incluso dentro de la cultura de la iglesia, no, we have no problems aquí en la iglesia no hay problemas. because we hide them. ¿Por qué?
Porque los escondemos. Because there's a lot of shame if they know we have problems. Porque qué vergüenza me va a dar si todos supieran que dentro de la iglesia hay problemas. God is honest. Pero Dios es honesto. He knows you're going to have conflicts with your wife, with your husband. Dios sabe que vas a tener conflictos con la esposa, con el esposo. In 1 Corinthians 7:28, En 1 de Corintios, capítulo 7, verso 28, the Word of God speaks. la palabra de Dios nos habla And Paul is writing. y Pablo está escribiendo He says, such married people y dice, a los casados will have trouble in the flesh. tendrán problemas en la carne, I want to spare you. pero quiero evitárselos. Now, Paul wasn't married as far as we know. Ahora, en cuanto a hasta donde sabemos, Pablo no era casado. But he got to know a lot of people, a lot of married people. Pero sí pudo conocer a muchas parejas que estaban casadas. Now notice he says trouble in the flesh. Ahora, noten que en el pasaje dice problemas en la carne o tribulaciones en la carne. You know as well as I do Ustedes lo saben tan bien como yo, that you'll never realize how selfish you are till you get married. que tú nunca descubrirás cuán egoísta eres sino hasta que te casas. ¿Verdad? True. Otra vez, ¿verdad? Una vez más, ¿sí? They're hiding. Se están escondiendo. Too much shame. Hay mucha vergüenza si dicen la verdad. There's times that I don't like Linda. Porque hay ocasiones en que a mí no me cae linda. Times she doesn't like me. En ocasiones que yo ni le caigo. It doesn't mean we don't love each Pero no other. significa que ya no nos amamos. But we're human, just like you. Solo que, para que se la sepan, somos humanos como tú también lo eres. Now your pastor is fortunate. Ahora, el pastor de ustedes es muy afortunado. He's not married. Porque él no está casado. So he has no problems. Así que él no tiene problemas. But once he gets married, Pero una vez que se nos case, pray for him. oren mucho por él, intercedan por él. Because he's going to be normal too. Porque él entrará al grupo de los normales The word también. The Word of God states again in Colossians 3:19. La palabra de Dios nos dice en Colosenses It 3:19. says, husbands, love your wives. Dice, esposos, amen a su I esposa. see, no problem. Ah, sí, es facilísimo, no hay problema. But you know what he says after that? Pero ¿sabes qué continúa diciendo después de eso? And do not be bitter towards your wife. Y dice, y no sean amargados contra su esposa. Has written to Christians. ¿Sabían que esto fue escrito dirigido a los cristianos? Can a husband be bitter to his wife? ¿Acaso un esposo puede estar Can a amargado wife be contra su bitter to her esposa? husband? ¿Y viceversa? Sí, yes. Claro que sí. Perdón. No problem. No problem. 5 times En 5 ocasiones, the Word of God tells us as husbands la palabra de Dios nos dice a nosotros esposos to love their wives. que amemos a la esposa. But you know something? Pero ¿saben una cosa? When you get angry, Cuando uno se enoja, you do not display love. no muestras amor. And you know something, when you're angry, Y sabes una cosa más, cuando uno se enoja, you can't receive love. tampoco puedes recibir amor. It shuts that ability down. Esa habilidad de dar o recibir se bloquea. Now, if that was not enough, Ahora, por si eso no fuera suficiente, those of us who have children, aquellos de nosotros que tenemos hijos, the Word of God is clear la palabra de Dios es muy clara. that we as parents are going to have problems with our children and our children with us. Dice que nosotros como padres tendremos problemas con los hijos y los hijos problemas con nosotros como padres. The Word of God says in Colossians 3:21, Pero la palabra de Dios dice en Colosenses 3:21, si están tomando apuntes, it says, fathers. dice padres a I'm going to los stop here papás. for a minute. Vamos a detenernos aquí un momento. There's only 2 verses in the New Testament Existen solo 2 versos en el Nuevo Testamento to give us an idea que nos dan una idea how to raise the children. de la crianza de los hijos. Only 2 verses. Solo 2 versículos. And they're the same verse repeated twice. Y ese mismo versículo se repite en 2 ocasiones. It says, fathers, Porque dice, papás, padres, do not stimulate your children to anger. no provoquen la ira de sus hijos. If you do, they'll get discouraged and lose heart. Porque si ustedes lo hacen, sus hijos se van a desanimar en su corazón. How would a father do that? ¿Y cómo? ¿De qué manera un papá haría eso? Or a mother?
o incluso una madre. You know, I have talked to many adult children. Saben, he tenido la oportunidad de platicar con muchos hijos adultos. One of the most painful things they say growing up in a Christian family. Una de las cosas más dolorosas que me comparten que experimentaron cuando iban creciendo dentro del hogar cristiano, The mother or father was over controlling. me dicen que su papá o su mamá eran controladores excesivos Or they showed favoritism. o que también mostraban favoritismo. The dad loves the son De pronto el papá ama al hijo because he likes soccer. porque el hijo cómo juega bien el fútbol The daughter doesn't like y a soccer. la hija no, hombre, no le gusta el fútbol. So the attention goes to the son. Entonces la atención de él es enfocada hacia el hijo. And a lot of pain happens through favoritism. Y mucho dolor sucede cuando hay favoritismo en el hogar. Maybe if you be really critical of the child, Ahora, si tú eres criticón de tu hijo o de tu hija, yes, we are to help change behavior. That's important. claro que estamos ahí para ayudarles a cambiar su comportamiento, eso es importante. But what he's talking about, Pero de lo que aquí en este pasaje nos está hablando, don't do that. le decimos, no You hagas shouldn't eso, be doing that. deja de I hacer don't want to eso, see you do that again. no quiero que lo vuelvas a hacer. Constant criticism. Me refiero a la crítica constante. And then he goes up. Y entonces ese hijo o hija crece. How they feel? ¿Y cómo se siente? I'm not enough. Que no es suficiente. I can't do anything right. Piensa que no puede hacer nada bien. Especially if you're dealing with a perfectionistic father or mother. Especialmente si el hijo está lidiando con un padre o una madre perfeccionista. The Word of God is still very honest. La palabra de Dios aún así Believe it or not, es muy honesta, lo creas o in no. ministry, En el ministerio, in the church, en la iglesia, there's conflicts with co-workers. hay conflictos entre los obreros o trabajadores. You would think, Tú pensarías, in the church, en la iglesia, hallelujah, todo es aleluya. we love everybody. Amamos a todos. Oh, we never have a critical word for them. Nunca criticamos It's a otros. impossible all the Todo el time. tiempo es becho, bacho y apapacho. Well, the Apostle Paul wrote this long email to the church of Philippi. El apóstol Pablo le escribió este largo correo electrónico a la iglesia de los filipenses. Now he has the elders in the church Ahora, ahí estaban los ancianos de la iglesia on a Sunday morning, en un domingo en la mañana. and he reads this letter to the whole church. Y esta carta la lee ante toda la iglesia. And then right in the middle of that letter, Y justo a la mitad de esa carta, now remember, everyone's reading and listening. recuerden, todo el mundo está escuchando y leyendo. By the way, Y dice, por cierto, I urge Euodia and Syntyche quiero animar a Evodia y a Sintique to live in harmony. que vivan en armonía. Can you imagine the panic Se pueden imaginar cómo casi les da el mimiqui these ahí. two ladies had Casi se paniquean estas when dos Paul mujeres. names them Cuando Pablo nombra and everybody hears a about it? ellas y Oh, la, todos los de la man. iglesia las descubren. ¡Ay, qué vergüenza! And he says, but listen, I ask you to help these wonderful women. Y él dice, te pido a ti que ayudes a estas dos mujeres They have hermosas, shared with me in the struggle for the gospel. porque ellas han compartido conmigo mis batallas en el They're Evangelio. born again. Estas eran creyentes que habían They nacido serve de Jesus. nuevo, que servían a Jesús, They can't get along. pero no se llevaban bien entre ellas. To live above De vivir hacia arriba, the saints we know, de los santos que conocemos, that will be glory. eso será la gloria. But to live with the saints Pero vivir con los santos que están aquí, below, aquí abajo, that's a different story. esa es otra historia diferente. Una cosa es con los de allá arriba y con los de acá abajo es otra. ¿Verdad? True? ¿Cierto? Sorry. See, but nothing can make you feel more helpless in a conflict, an important conflict. Nothing can make you feel more helpless than a conflict in an important relationship. Nada te puede hacer sentir peor que un conflicto en una relación que parece no resolverse. Especially when it seems irreconcilable. Especialmente cuando el asunto parece ser irreconciliable. But the good news is, Pero las buenas noticias son, untangling a complicated conflict, es que desenredar un conflicto que parece tan complicado, it may not be easy, quizá no sea fácil, but it's possible. pero es posible. It is like, it's like taking a plate of spaghetti Es como si fuera un plato de espagueti
Here's the two people, Aquí hay dos personas involucradas, but when you look at the conflict, pero cuando tú ves o escuchas el conflicto, it's just like, just very confusing. todo parece ser tan confuso. I used to be a consultant to pastors in Chicago, Hace tiempo en Chicago yo fungía como consultor para pastores and they call me and tell me about all their problems in the church. y estos pastores me llamaban y me contaban todos los problemas de su This iglesia. is there's something I wanted to share with you. Y me decían, queremos compartir That's it. algo contigo. I got one that's just so complicated. Me dicen, es que tenemos un asunto tan complicado. So I say, well, tell me about the complicated conflict. Y yo les decía, vamos, platícame de ese conflicto que según tú es tan complicado. You see, the number one question people ask Así que la pregunta número uno que la gente se hace is, what can I do? es, ¿qué puedo hacer? Why they ask that? ¿Por qué se hacen esa pregunta? Because the Word of God says in Proverbs 14:12, Porque la palabra de Dios dice en Proverbios It says capítulo 14, verso that- 12, there is a way of speaking and acting and thinking dice, hay manera de hablar, manera de actuar y manera de pensar, that seems right to a man or a woman. que al hombre o a la mujer le parece correcto. But if you keep doing that, Pero si tú sigues así, its result is the way of death or separation in the relationship. el final de eso es la muerte, es decir, una separación en una relación. He or she thinks she's doing the right thing. Porque ella piensa que ella está haciendo lo correcto. She thinks she's doing the right thing. De igual forma, él piensa que está haciendo lo correcto. But that ends up being a big conflict. Pero todo eso resulta en un gran conflicto. Now, there's one biblical principle Ahora, existe un principio bíblico that will help you answer two of the most important, difficult questions. que nos van a ayudar a responder dos de las preguntas principales más difíciles. What can be done or should be done, Número uno, ¿qué puede hacer o qué se debe hacer? and who should do it to resolve it. Y segundo, ¿quién debería hacerlo para traer una solución? The Apostle Paul referred to a principle to the book of Romans. El apóstol Pablo se refirió a un principio en el libro de Romanos And the principle he addresses is personal responsibility. y el principio que el apóstol Pablo aborda se refiere a la responsabilidad personal. What does that mean? ¿Qué significa eso? The Word of God says in Romans 12:18, Que la palabra de Dios dice en Romanos it 12:18, says, if possible, dice, si es posible, so much as depends upon you, en cuanto a lo que dependa de ustedes, be at peace with all men. estén en paz con Dios tienen. What the Apostle Paul does, Lo que el apóstol Pablo hace, I have read that verse many, many times. miren, ese versículo lo he leído en varias ocasiones And I go on reading the Romans. y yo continué leyendo Romanos, One time I was reading through the scripture, pero una ocasión yo estaba leyendo ese pasaje de la and I read escritura that verse, y leí ese verso and how I changed it in my mind. y lo cambié en mi propia mente If possible, y dije, si es posible, so far it depends on my circle of responsibility, en cuanto a lo que dependa de mi propio círculo de responsabilidad, be at peace with all men. estaré en paz con todos los hombres. Every one of us, Cada uno de los que estamos aquí, when we were born, cuando tú y yo nacimos, we were put in the hula hoop. nacimos dentro de un aro como este, We have a circle of responsibility. porque cada uno tiene su propio círculo de We responsabilidad. got two beautiful sons up here in Por front. ejemplo, aquí al frente hay una familia con dos hijos pequeños, hermosos por Very handsome boys. muy bien, muy guapos, And the los dos. responsibility of the mother and father Pero la responsabilidad de papá y mamá is teach them about this circle of responsibility. es enseñarle a esos dos niños sobre su propio círculo de responsabilidad. Because at that age, Porque a la edad que ellos dos tienen, there's none. ellos piensan ya, aquí se terminó. Two words they know very well. Pero hay dos palabras que ellos conocen muy bien. Mine. Mío, mío, es mío, es mío. And that is normal. Y eso es normal, That is not bad. eso no es malo. That's age appropriate. Eso es apropiado para la edad que ellos You tienen. see, many of us see this as a new concept in our culture. Para muchos de nosotros, este podría ser un nuevo concepto en la cultura. Because many times Porque muchas veces we blame shift responsibility. tendemos a culpar a otros por la responsabilidad o
Sí, culpar a otros. La What does responsabilidad. what does it look like? ¿Cómo es eso de culpar a otros? I take what's my responsibility Yo pienso que es mi responsabilidad, and I put it on somebody else. pero se la asigno a alguien más. Now we can do that. Ahora, podríamos hacer eso. I have been teaching in Venezuela for about 5 years, Una ocasión estaba yo enseñando ahí en Venezuela, pues como por 5 años, and I had a good translator, but not as good as this y yo one. tenía una buena traductora, pero no tan buena como este que tengo aquí. And then one day he says to me, Y un día me dice, "It'd be interesting how you translate it." dice, es interesante cómo lo tradujiste. He said, "Brother Chuck, Y él me dice, hermano Chuck, I got to tell you something. tengo que decirle algo. In our culture, En nuestra cultura we don't have that idea of personal responsibility." no tenemos esa idea de responsabilidad personal. I didn't know that. Yo no lo And sabía. I've been teaching it for 5 years Yo lo he estado enseñando por 5 años. because of the shame because of shame, Pero es debido a la vergüenza, cultural shame. la vergüenza cultural. We cannot acknowledge what's in the circle. Es que a veces nos cuesta reconocer lo que está en nuestro propio círculo. We put it on somebody else Y entonces se lo asignamos a alguien más. or pretend it's not there. O actuamos como que a mí no me toca. But what are 4 things Pero ¿cuáles son las 4 cosas? that we can do ¿Cuáles son las 4 cosas que podemos to work hacer through a difficult conflict? para poder resolver un conflicto Now, I'm difícil? only going to give you the 4 principles, Ahora, solamente les voy a compartir los 4 principios. Tomen notas. Número 1. First of all, identify honestly what took place, Primero, vamos a identificar. what actually happened. Vamos a identificar honestamente lo que sucedió. Because and this is not easy. Y esto no es fácil, identificar realmente, honestamente lo que sucedió. Remember, Recuerda, if we start feeling what's in our circle of responsibility, si nosotros empezamos a sentir todo aquello que es nuestra responsabilidad, we'll start feeling shame. empezamos a sentir vergüenza. And you know, in our culture, Y ustedes saben que en nuestra cultura, public appearance is everything. la apariencia pública lo es todo. Perfect appearance is everything. La apariencia perfecta lo es todo. Because if you know, you see a flaw inside of me, Porque pensamos, si otros vieran el defecto que hay en mí, you will like me. no me van a querer. So we can't have problems. Entonces nosotros no podemos tener problemas. But privately, we have a lot of pain. Pero en privado tenemos mucho dolor. Step 2, Paso número 2, we identify what's taking place. ya escribimos identificar lo que está sucediendo. We assign out what is in each other's circle of responsibility. Número 2, asignar a otros lo que compete en su círculo de responsabilidad. What words, attitudes, or behavioral patterns is each one doing? ¿Qué tipo de palabras él o ella están haciendo el uno para con el otro? ¿Y qué patrones están aplicando el uno con el otro? Then after you assign them out, Se van a tener que nombrar o mencionar. number 3, Número- you have them assume the responsibility. Número 3, vamos a escribir asumir. ¿Asumir qué? Asumir su propia responsabilidad. Now, that is what had happened at this point. Ahora, hasta este punto, lo que sucede, Roberto, are you going to do this? a ver, le preguntamos a Roberto, ¿vas a hacer Are you esto? going to listen to your wife? ¿Vas a escuchar a tu esposa a partir de hoy? Oh, sí, 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 Ah, sí. sí, claro que sí, pastor. But you don't do it. Pero de pronto no lo hace. Yes means no. Porque para él sí significa no. That is a culture thing. Eso es un asunto cultural. Who's in charge of culture? Ahora, ¿quién está a cargo de la cultura? Is God? ¿Será Dios? Who's in charge of culture? ¿Quién está a cargo de la cultura? Satan. Satan. Satanás está a He cargo de is la the prince cultura. of the power of the air. Él es el príncipe del aire, de la He is potestad del aire. the God of this planet. Él es el Dios de este siglo. It's been delegated authority by God. Dios le ha delegado autoridad a él. And then number 4 Y entonces, número 4, is fulfill what's in your circle of responsibility. número 4 es cumplir con lo que está en tu círculo de responsabilidad, cumplir. Any of you who are involved in sports,
Cualquiera de ustedes que estén involucrados en deportes, you will never win in that game ustedes nunca ganarán en ese juego if each person on that team si cada persona de ese equipo, doesn't fulfill what's their personal responsibility. si cada persona no cumple con lo que está en Whether su it's círculo soccer, de responsabilidad, sea fútbol, volleyball, sea voleibol. when you do what's in your responsibility, you have a possibility of winning. Solo cuando cada uno hace lo que es su propia responsabilidad, existe una mayor posibilidad de que el equipo gane. Again, getting the facts at number one is not easy. I understand that. Nuevamente, en el número 1, de identificar, obtener los hechos en realidad, eso no es difícil. There's a lot of reasons for it, but I don't have time to get into them. Hay muchas razones para ello, pero no tengo tiempo para ser detalloso en cada uno. However, Sin embargo, at this point right here, hasta este punto de identificar, the Word of God says, la palabra de Dios dice, Proverbs 18:13, Proverbios 18:13, he who answers a question or gives a solution aquel que da una respuesta o que da una solución, before he hears it clearly and understands it, antes de primero escuchar claramente y entender, he is a fool and he is shameful. dice, es una persona insensata y qué vergüenza con esa persona. I am a professional counselor. Yo soy un consejero profesional And usually in about the first 10 sentences, y normalmente en las primeras 10 frases I can tell where they're going. yo ya sé más o menos hacia dónde se dirige la persona. However, Sin embargo, I have to do the same thing. yo tengo que hacer lo mismo. I have to wait till they've said everything they need to say. Yo tengo que esperarme hasta que la persona me cuente todo lo que quería decir, Before I share anything with him. antes de yo poder compartir algo con esa persona. So we have to assign out. Así que tenemos que asignar, es el número 2. What does that look like? ¿Cómo es eso? I guess we'll work around that. Yes, we will. These are two people having a conflict. Aquí hay dos personas que tienen conflicto. Now we're addressing step 2. Estamos abordando el paso 2, que es asignar. And when they tell the story, it looks like Y this. cuando ellos nos cuentan su historia, todo parece así. Now that passage in the Word of God, Ahora ese pasaje de la palabra de it Dios says, if possible, dice, si es as posible, much as depends upon you, en cuanto a lo que dependa de be at ti, peace with all men. estate en paz con todos los So what we hombres. do, we take him out. Así que, ¿qué es lo que hacemos? A él lo sacamos del círculo principal He has his circle responsibility. y le asignamos su propio círculo de responsabilidad. We take him out A él lo sacamos and give him his circle y le responsibility. damos a él su propio círculo de responsabilidad. When I do marriage counseling, Cuando yo llevo a cabo I do consejería the same thing. matrimonial, hago lo mismo. I take and give the wife her circle responsibility A la esposa le doy su propio círculo and his. y al suyo también, a Then él también. then I ask a very difficult question Y entonces les hago una pregunta muy difícil to the wife. a la esposa. What do you think is in your circle responsibility? ¿Qué piensas tú que compete a tu círculo de responsabilidad? A pattern of life Un patrón de vida that's not working well in this marriage. no está funcionando bien en este matrimonio. So we identify hers. Entonces identificamos lo de ella. Now, I don't care who we do it first. It could be either one. Ahora, no importa el orden, puede ser primero él y luego ella o al revés. Then I'll say the husband. Y luego le pregunto al esposo, What is in your circle responsibility? ¿qué es lo que está dentro de tu círculo de responsabilidad? What words, actions, attitudes, and patterns that is not good and helpful in the marriage? ¿Qué palabras, acciones o actitudes estás implementando que no son buenas ni están ayudando a tu matrimonio? Now, what normally happens, Ahora, lo que normalmente sucede, yeah, but she's doing this. él me dice, sí, pero es que ella está And haciendo I say, esto. oh, but he is doing Y this. ella, no, ¿qué te pasa? Tú estás I haciendo say, esto. excuse Y me, les digo, a ver, let's try this one more un time. momento, vamos a I'm asking, intentarlo. what are you doing? Vamos a intentarlo una vez más. Tú dime qué es lo que tú estás haciendo. Now, do they like that? Ahora, ¿les gusta eso? Do they like that? ¿Creen que a ellos les gusta eso? Uy. No. Help, They- help, please. they don't Help. like that. Se rompió aquí. Entonces, a ellos no les gusta eso. Gracias. Ya se rompió el hilo.
That's all right. Have him stay right there and help us Bueno, in case it falls again. okay. It's He's okay. going to hold it. He's going to be behind, holding it. The whole day? Even? ¿Usted lo Okay. sostiene? Okay. He's going to hold it. Does she want to tell what she needs to do? ¿Crees que ella nos quiere decir lo que ella necesita hacer? Does she? ¿Sí? No. No. Does he say, oh, I know what I need to do? ¿Crees que él va a decir, sí, yo ya sé lo que yo necesito hacer? No. But you see what we've just done here. Pero ¿se dan cuenta de lo que acabamos de hacer aquí? You see, God has a circle Es responsibility. que Dios también tiene un círculo de responsabilidad. And he is directly responsible to God for his circle. Y él es directamente responsable para con Dios por su círculo. And she's directly to God for her circle De igual responsibility. manera, ella es responsable ante Dios directamente por lo que está en su círculo de You responsabilidad. see, the idea of having your own circle responsibility, again, is new thinking. Así que para muchos, la idea de los círculos de responsabilidad podría ser un nuevo pensamiento. Because what we do, Porque lo que hacemos, she thinks her circle is small, porque normalmente ella podría pensar que su círculo es más and pequeño his circle is big. y podría pensar que el círculo de él es el más grande. Again, he does the same thing. Así que nuevamente él hace lo It's mismo, mostly her fault. porque debería hacer todo eso su culpa. I'm not doing anything that bad. Ella dice, yo no estoy haciendo las cosas tan mal. You see, Jesus stole my idea. Así que miren, creo que el Señor Jesús tomó mi idea. He said, remember the verse ¿Recuerdan ustedes el pasaje de la Biblia in Matthew 7:3? en Mateo capítulo 7, verso 3? Take the beam out of your own eye. Jesús dijo, saca de tu ojo, You see, that's, or assume your la responsibility. viga, está diciendo, asume tu responsabilidad. And then if you do that, Y luego, si haces eso, you can see clearly maybe what the other person is doing. entonces podrás ver con claridad lo que la otra persona Again, está that's, haciendo. that's a principle of Scripture. Así que ese es un principio del pasaje de las Escrituras. Now we're going to have fun. Ahora nos vamos a divertir a continuación. You help me move this table. ¿Me puede ayudar a mover esta mesa, por favor? I'll do it Okay. with him. Gracias. Gracias. Now, I have told you a lot of good theory. Ahora, ya les compartí mucha buena teoría. Now we're going to have Un fun. momento. Ahora nos vamos a divertir. So let's start right here. Así que- What are the different practical areas to consider? Así que vamos a iniciar a ver cuáles son las áreas prácticas que necesitamos considerar. The first one I have mentioned, Como principalmente ya mencioné, okay, I had a couple selected. bueno, hay una pareja que ya me ayudaron a seleccionar. ¿Sí? ¿Quién es la pareja? ¿Dónde? ¿La pareja dónde está? Excellent. Wow, this is perfect. Es Okay. perfecto esta pareja, muy bien. Pasen aquí a frente de la pareja, por favor. I have already mentioned Ya hemos mencionado each one of these mirando al have, frente. as parents, Cada uno de ellos, como padres, I need a junior. Junior, ven para acá, por favor, mi amor. Junior, venga. Junior y Emma también. De ese lado. Oh, yeah, right here. These parents, Estos padres, before God, delante de Dios, have their circle responsibility tienen su propio círculo de regarding their responsabilidad children. para con sus hijos. I have explained already about not causing them to be angry. Yo ya les expliqué que como padres no deben provocar el enojo en los hijos. Now, what's in their circle responsibility? Ahora, ¿qué es lo que está en el círculo de responsabilidad de ella To their two children. para con sus dos hijos? Number one, Número 1, to love them, amarlos, keep them safe. cuidarlos. Here's the hard part, Ahora, a continuación viene la parte difícil. is to train these young children right here, Deben entrenar a estos dos hijos, train them for life. entrenarlos y prepararlos para la vida. How do they do that? ¿De qué manera ellos podrán hacer eso? The parents train the children to be respectful. Los hijos, los padres entrenan a los hijos que aprendan a ser respetuosos. Why? ¿Por qué?
Because when Junior gets a job, Porque cuando Christopher Jr. tenga su trabajo, what's his boss want him to be? ¿qué es lo que su jefe va a querer que él haga? O que sea. Responsible. Be responsible. El jefe va a querer que sea responsable. Or I said respect. didn't I? O que sea respetuoso, respectful. And then it's their responsibility Pero también es la responsabilidad de to ellos como, teach the children como padres enseñar a sus to hijos be pleasant to be around. a que sea agradable que otros estén alrededor de ellos. Why? ¿Por qué? What does the boss want them to be? Porque ¿qué es lo que el jefe va a querer que ellos sean? Pleasant to be around. Que sea agradable estar alrededor de ellos. As parents, Como padres, they need to teach their children necesitan enseñar a sus hijos to, when they ask them to do something, expect them to do it fast, que rápido. cuando los padres le den una indicación a los hijos deben hacerlo rápidamente. Why? ¿Por qué? When they get a job, Porque cuando ellos crezcan y tengan su trabajo, what's their boss want them to do? ¿qué es lo que el jefe va a querer que ellos hagan? Rápido. To do it rápido. Right. And then as parents, Y como padres, and this is difficult, ahora esto es to difícil. teach them to do something, to do it right. Not perfect, but just do it right. Como padres deben enseñarles a ellos que lo hagan correctamente, no perfectamente, pero que lo Because hagan when they get a job, correctamente, porque what's the boss want them to do? cuando tengan su trabajo, ¿qué va a querer el jefe que ellos hagan? Have things done Do it right. right, do it right. Que las cosas que las hagan Now here's a hard one. correctamente. Ahora, aquí viene una que es difícil. It's the parents' responsibility Es la responsabilidad de los to padres teach the children enseñar a los hijos when they ask for something, when they want them to do something, que cuando los padres quieran que los hijos hagan algo, they have to learn ellos tienen que aprender to do it the parents' way. a hacerlo como los padres dicen. Why? ¿Por qué? When they get a job, Porque cuando ellos tengan su propio trabajo, what's the boss want them to do? ¿qué es lo que el jefe va a querer que ellos hagan? What the boss says. Yeah. Lo que el jefe You see? dice. And this is why it's so hard to get good employees. Y esta es la razón por la que hoy en día es tan difícil conseguir buenos empleados. Another responsibility Otra responsabilidad as parents, Otra responsabilidad de ellos como padres, for the parents, for the son, o en el caso de los padres, para con el hijo, to appropriately respect him, apropiadamente tienen que respetarlo a él, admire him, admirarlo, encourage him, animarlo. let him know when he does things right, Ellos tienen que hacerle saber al hijo cuando las cosas las hizo bien, and when things need to be corrected, they correct it. e incluso cuando las cosas tienen que ser corregidas, ellos deben corregir, Because what they're doing, porque lo que ellos como padres están haciendo, they are filling his respect and admiration bucket. como padres están llenando la cubeta de él, que es la cubeta de respeto y la And admiración, developing in him y están desarrollando en él confidence. confianza. Because when the parents fail to do that, Porque cuando los padres fracasan en hacer eso, he grows up to adulthood, él puede crecer a ser adulto no confidence, y nadie le dio confianza, he can't do anything right, y él creció sintiendo que nada lo podía hacer and he's bien, full of the fear of failure. y puede crecer lleno de miedo a fracasar. When he makes a mistake, Cuando él cometa un error, how the parents respond to that? y al ver cómo los padres responden ante ese error, I say, Junior, le pueden decir, what Junior, happened was wrong. lo que hiciste estuvo That equivocado, was a mistake. fue un error. Now what we're going to do, Ahora lo que vamos a we're no hacer, longer going to call it a mistake. ya no le vamos a llamar error, We're going to call it a learning activity. vamos a llamarle una actividad de aprendizaje o experiencia de You see, aprendizaje. if it's a mistake, Así que fue un error, see, most of us have a fear of making a mistake. porque la mayoría de nosotros tenemos miedo a cometer As we errores, make a mistake, y cometemos un error we get depressed y and nos despair. deprimimos y nos desesperamos. But just
just think how good the difference would be. Pero piensen qué gran diferencia podría ser As adults, que como adultos, when you make what we call a mistake, cuando tú cometas lo que los adultos le llaman error, you said, que ahora digan, this was not a mistake. este fue no un error, It was a learning activity. sino que fue una actividad de aprendizaje. And what did you learn? ¿Y qué fue lo que aprendiste? The Word of God La says, palabra de Dios in dice, all things, en todas las cosas, give thanks. den gracias, For this is the will of God in Christ Jesus. porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. In all things, what's the will of God? To give thanks. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dar gracias. And so you teach him, Así que ustedes como padres enséñenles. he can make a mistake, Ellos pueden cometer errores, but his life is not going to fall apart. pero su vida no se va a desmoronar. If they fail to do this, Si ellos como padres fracasan en hacer esto, he will feel detached from the parents. él se va a sentir desapegado de los padres. And you know who he will attach himself to? ¿Y saben a quién se va a apegar él? Gangs, Pandillas, culture, drogas, cultura, rebellion, because rebelión, they will accept me. porque los de allá afuera lo van a aceptar a él. You see. And then we have the beautiful daughter. Y entonces tenemos aquí la hija hermosa. Hold up, huh? Sostén tu cubeta. It is their responsibility Como padres es la responsabilidad to fill her love and cherish bucket. de llenar la cubeta de ella, que es la cubeta del amor y el ser cuidada y protegida. I know most of the time, La mayor parte del we tiempo, want to be sure they have clothes, cuando queremos que tengan they ropa, have food, que tenga comida, and they have a roof over their head. siempre queremos que ellos se les provea un techo, lugar donde vivir. Does that meet her emotional needs? ¿Acaso esas son sus principales necesidades emocionales? No. But see, I know it's hard to work Pero yo sé que es difícil trabajar. and to provide for the family. Es difícil proveer o suplir las necesidades de la familia. But what she needs at her age Pero lo que ella como niña necesita a su to be edad delighted in es que se deleite uno en ella the eyes. y que la miren a los I am ojos happy you're my daughter. y que le digas que I love that smile. feliz estoy de que eres mi hija. When I see you, Me encanta tu sonrisa. my heart gets happy. Cuando te veo, mi corazón brinca I de thank alegría. God you came into my family. Le doy gracias a Dios que te trajo a nuestra familia. We had 2 daughters. Tenemos nosotros 2 hijas. Almost from the time those daughters could walk. Casi desde el momento en que ellas podían caminar. And you can ask Linda. Tú puedes preguntarle a mi esposa Linda. I dated those girls. Yo siempre salía con esas 2 hijas nuestras. I took them out to dinner, Yo las llevaba a cenar McDonald's. a McDonald's And then I took them shopping. y las llevaba de compras. Now, we didn't have a lot of money, Ahora, nosotros no teníamos mucho dinero, so we could only go to the sale rack así que solo podíamos ir a la sección de ofertas or these resale shops. o a las tiendas de ropa de segunda mano. But you know something? Pero ¿saben una cosa? The girls knew Para las niñas, ellas sabían that they were a delight in my heart. que si ellas eran el deleite de mi corazón And I would love and cherish them both. y que yo las amaría y las cuidaría y protegería a las 2. Of course, Linda did the same thing. I understand. Por supuesto que mi esposa Linda hizo lo mismo, eso lo entiendo. But she's not going to marry a woman. She's going to marry a man. Pero ella no se va a casar con una mujer, se va a casar con un hombre. Now, what if the mother and father are so busy working, Ahora, ¿qué pasa si papá y mamá están tan ocupados trabajando, busy in the church, ocupados en la iglesia, and have little time for them, y para ellos les dan solo una pequeña porción de tiempo, especially her? especialmente para ella? You know what she's going to do? ¿Tienen idea qué va a hacer ella? Along comes a young boy. De pronto se le va a presentar un joven Wow, muy bonita. y le va a decir, I like you. Emma, qué bonita estás, You are awesome. cómo me gustas, eres genial. And he starts filling that bucket. Y él empieza a llenar la cubeta de la niña. Later on, Después, that makes her feel so good. ella va a decir esto que él me She dice, loves that. me genera sentimientos, And in response, me gusta, me encanta, y entonces she gives him sex, responde y podrá darle sexo for that emotional contact. por solo contacto emocional. She gets pregnant. Ella
resulta embarazada She ends up being a single mother. y entonces se queda siendo madre soltera. In Venezuela, they call them empty women. En Venezuela les llaman mujeres vacías. Remember, Recuerden, they are going to get their needs met. alguien de una manera u otra les va a suplir sus necesidades. One way or another. De una u otra manera. The only question is, La única pregunta es, how are they going to do it? ¿cómo serán suplidas esas necesidades? Muchísimas gracias. Gracias aquí a No, Junior no. y a Emma. Ustedes no se pueden ir. Ahí sí. We are not done with you. No hemos terminado con ustedes. Gracias. Gracias. Un aplauso a Junior y a Emma. Fantástico. Eso fue fantástico. And then let's just take the area of marriage for a Y moment. bueno, por un momento vamos a abordar el área que todos estamos esperando, que es la del matrimonio. God gave two basic keys for a better marriage. Dios nos ha dado dos claves básicas para tener un mejor matrimonio. It's not difficult. No es difícil, It's hard to do es difícil on hacerlo one hand, but it is those two keys. por un lado, pero por otro lado tenemos estas dos Now, claves. before he gave those two keys, Ahora, antes de compartir con ustedes estas dos claves, and the Word of God says in Ephesians 5:18 and 21, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versos 18 al 21, be filled with the Holy Spirit. dice, sean llenos del Espíritu Santo, Speak to one another in psalms and hymns and spiritual songs. háblense unos a otros con salmos, con cánticos de alabanza, Sing, making melodies in your heart to the Lord. cantando alegres melodías en su corazón para el Señor. Give thanks always for all things. Den gracias siempre y por todas las cosas. And then he makes this statement. Y entonces hace la siguiente declaración. Submit one to another in the fear of God. Sométanse el uno al otro en el temor del Señor. Now this is everybody to everybody. Ahora, esto es todos para todos. Then what does he do? Y entonces, ¿qué es lo que Él hace? What does this mutual submission look like? ¿Cómo es el aspecto de esta sujeción mutua? Then the Apostle Paul turns to his focus on the most intimate relationship God has designed on earth. Y entonces el enfoque del apóstol Pablo se torna hacia la relación más cercana e íntima que él diseñó sobre la faz de la tierra. Now he summarized these two tools or these two keys at the end of this section. Y él hace un resumen de las dos claves, de estos dos principios, al final de esa sección. The Word of God says again in Ephesians 5:33. Nuevamente, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, verso 33. He looks at the husband. Mira al esposo primero y le dice. Now remember, Ahora, recuerden, this section esta sección began comienza with mutual submission. con la sujeción mutua. That means everyone to everyone. Eso significa que todos, And then hacia todos. then he takes an illustration out. y entonces una ilustración la saca. And he summarizes the two Entonces- circles of responsibility. Entonces surge una ilustración de eso y nos presenta los círculos de responsabilidad. Then he says, nevertheless, let each one of you husbands in particular, Y entonces dice, sin embargo, cada uno de ustedes, esposos en particular, it's in his circle of responsibility, está en el círculo de responsabilidad de él, to love his wife amar a su esposa, just like he loves himself. así como él se ama a sí mismo. Then he says to the wife, Y entonces a la esposa le dice, see that you respect your husband. respeta a tu esposo. Love and respect, Amor y respeto. not complicated. No es complicado. Most patterns of unhappiness can be traced back La mayoría de los patrones que no traen felicidad pueden ser rastreados to his failure of love and cherishing his wife. en que él pudo haber fallado en amar y honrar a su esposa. And or her failure Y o ella pudo haber fracasado to respect and admire. en respetar y admirar Now, why should we do a that? su esposo. Ahora, ¿por qué razón deberíamos hacer eso? When God created man and woman, Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, he put in her DNA. Dios puso en el ADN de ella, It's not her idea. no crean que fue la idea de ella, God put that in her DNA. Dios puso eso en el ADN de ella
that she needs to be loved and cherished, just like the little girl. de que ella como esposa necesita ser amada, cuidada y protegida, como en el caso de la ilustración de la niña. Why is she to admire and respect him? ¿Y por qué razón ella como esposa debería honrar y admirar y respetar al That wasn't esposo? his idea. No crean que esa fue idea que le surgió a él, God created that in the DNA. sino que Dios puso eso en el ADN de él. Women usually don't want just to be respected. Miren, usualmente las mujeres no solo o simplemente They want to be loved and quieren cherished. ser respetadas, quieren ser amadas. Men do not Protegidas y necessarily cuidadas. want to be loved. Los hombres no necesariamente quieren ser amados. A higher need En una necesidad más is to grande, be respected and admired. la necesidad más grande que el hombre tiene es ser admirado y respetado. Years ago, I used to have a television program, Hace muchos años yo solía tener un programa de televisión and when we go to the television station, y cuando íbamos a la estación de televisión, we'd record 4 programs at a time, normalmente one after another. grababa yo 4 programas a la vez, uno tras otro. After we'd finished all the taping, videotaping, Después de terminar todas las grabaciones, the television camera people, los camarógrafos they'd say, Carlos, that was a good me program. decían, Carlos, qué bárbaro, qué buen The programa te producer would say, aventaste. oh, you did a very good El job. productor venía y me decía, qué bárbaro, hizo usted I como say, siempre un buen trabajo. thank you, you're very Y kind. yo le decía, gracias, qué amables son. And then Linda and I would get in the car, Pero luego Linda y yo nos and we leave the íbamos, television station, we go home. nos subíamos al automóvil, salíamos de la televisión de la radio, de la estación de televisión e íbamos a la casa. And I'm driving. Y yo iba manejando. What am I interested, anxious, or wanting to hear? ¿Qué crees tú que yo tenía interés o quería o deseaba escuchar? Her acknowledgement to you. Acknowledgement meaning add what else? Su reconocimiento, o sea, otra manera de decirlo. Her admiration to you. See, you say, Carlos, Su admiración para are ti. you a Claro, narcissist? claro, ¿a poco tú dirás, ay, ¿a poco usted es un narcisista? Why do I need it from her? ¿Por qué razón yo necesito eso de ella? Because she's your wife. Because she's my wife. Porque ella es mi esposa. I thank the producers for the kind words. That's nice. Claro que le di gracias a los camarógrafos y al productor por esas lindas palabras. Gracias. But I'm not married to them. Pero yo no estoy casado con ellos. And Linda does this very well. Y Linda hace esto muy bien. And I tell her privately, not just Y publicly. yo se lo digo en privado, no solo en público. So what does God do? Así que, ¿qué es lo que Dios hace? He takes the 2 circles of responsibility. En cuanto a los 2 círculos de responsabilidad. He says, wives, Él dice, esposas, respect your husband respeten a su esposo and admire him y admírenlo and acknowledge his abilities, y reconozcan sus habilidades, his character qualities, reconozcan sus his cualidades achievements. de carácter, reconozcan sus logros. That is his need. Esa es la necesidad principal de He's él. not narcissistic. Él no es narcisista. God designed that need in him. Dios así diseñó esas necesidades en él. And then she has allowed him to carry out the goals and plans of the family. Y entonces ella le puede permitir a él que lleve a cabo los planes, las metas, la planeación de la familia. People get hung up on this idea of submission. Donde muchas veces la gente se encuentra como colgada en esta idea, como ya lo mencioné, When they got married, cuando ellos se casaron, the two became one. los 2 se convirtieron en uno. Now, he has the ultimate responsibility of leading the family. Ahora él tiene la última responsabilidad de proveer para la But familia. remember, Ahora recuerden, they are not 2 people. ellos ya no son 2. And so they have to learn to agree. Entonces los 2 tienen que aprender a estar de acuerdo. And when there's been agreement, Y cuando ya ha habido un acuerdo, she is to allow him ella le permite a él to carry out que lleve a cabo what they both decided on. lo que los 2 han deseado o acordado. I would never come home Yo nunca vendría a and casa, say to Linda, yo nunca vendría a hey, I casa just bought a new car. How you like it? y decirle a Linda, oye mira, me compré un nuevo coche, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta? That would not go over good. Hacer eso
no sería algo bueno. Now, but she doesn't know much about cars, Pero como ella no sabe mucho de carros, so she may say to me, quizá ella me diga, why don't you pick the car out? oye, ¿y por qué no tomas el carro You know the mechanical parts, etc. y lo llevas, que revise las partes mecánicas, etcétera? But I don't want a gray one. Y ¿sabes qué? El gris no me I don't want a gusta. black one. Tampoco quiero uno negro. Any of the color is fine. Entonces, cualquier otro color So está bien. she delegates to him. Entonces, ella le delega a él. You see, anytime you make a major decision, Cada vez que tomen una decisión grande, a husband without his wife, el esposo sin la esposa or the wife without the husband, o la esposa sin el esposo, it causes separation. va a provocar eso, una separación. And those kind of decisions cause separation, a lot of pain, Y ese tipo de decisiones provocan separación y mucho dolor. and emotionally she separates herself. Emocionalmente, ella podría separarse de él You'd like to have some sex then, y entonces él va a querer tener sexo. that is normal, Eso es normal. but she's hurt. Pero ella está herida y lastimada. She's not in the mood. Ella no anda, no está en la onda. So for me, Así que para mí, submission is not necessarily a big deal, la sujeción necesariamente no es un gran asunto. because I have the ultimate responsibility Porque yo tengo la última of responsabilidad carrying out de llevar a cabo what the one flesh couple lo que la pareja, que son una sola carne, has decided. ha decidido. You see? And then we move over to men. We've already talked about this. Y luego hablamos acerca del hombre, algo ya lo hemos mencionado. She fails to admire him. Ella de pronto fracasa en admirarlo a él. You know what happens? ¿Sabes qué sucede? He's at the office Él está en su trabajo en la oficina and he has his work area. y tiene su área o zona de And over trabajo. here is another work area. Y ahí hay otra persona en otra área de And there's trabajo. a lady who works in that. Y en la oficina hay una mujer que And, trabaja ahí. And she said to Roberto, Y ella le dice a Roberto, wow, dice, you did a good job in that project. oye Roberto, hiciste un excelente trabajo en ese Hey, proyecto. that is very good. Oye, qué bien lo hiciste, Wow, Robert. you're really talented. Oye, Robertito, eres muy Wow, I talentoso. admire you for that. Oye, Robertito, te admiro por ello, qué bárbaro. What is he doing? ¿Y qué está haciendo él? Like an ice cream cone. Se está chupando eso como si fuera un cono de nieve o helado. What happens emotionally? ¿Qué sucede emocionalmente? He is being recognized or admired. And yes, and what happens to him emotionally? Sí, pero ¿qué le sucede a él emocionalmente? He feels attracted or he feels respected and admired. And then what is he thinking in his Se mind? siente atraído, se siente respetado y admirado y de pronto en su mente, ¿qué andará pensando ahora? Wow, this feels good. Oye, esto que me dice, I can live with ¿se this. siente bien? ¿Podría yo vivir así? One of the books there in the back is Infidelity. En el nuevo libro que estamos lanzando, que está en la mesa de atrás de infidelidad, Many who get into that. muchos que incurren en eso, The research has indicated many times las investigaciones indican que en muchas ocasiones it's not about sex. no estaba él buscando sexo, It's how that other person makes me feel sino que se trata de cómo la otra persona me hizo sentir when I don't get those same feelings at home. cuando esos sentimientos no los recibo yo en mi propia casa. Again, this is why it's something you have to work at. Nuevamente, esto es algo en lo que se debe trabajar. If you do not work at it, Si tú no trabajas en ello, it's like a boat that's next to a pier. es como un bote que está ahí junto, If it's not tied down, que si es como un bote que está en la orilla. Si no lo amarras, what's that boat going to do? ¿qué va a hacer con ese bote si no lo amarras? It's gonna Drift away. go- it's gonna go- Drift apart from the pier. Se va a separar del muelle si no lo amarras. Drift apart in the Se relationship. empieza a ver una separación en la relación. Well, the husband, he has a circle responsibility. Bueno, el esposo tiene su círculo de responsabilidad. We've already talked about this. Ya hablamos acerca de esto. Love, cherish, and sacrifice for her. Amar,
a la esposa, cuidarla, sacrificarse por ella. Now, when I say sacrifice for her, Ahora, cuando yo me refiero a sacrificarte por ella, not from his perspective, no desde el punto de vista de él, it's from her perspective. sino desde la perspectiva o el punto de vista de ella. Because in our mind, Porque en nuestra mente, if I work, si yo trabajo, provide money, te proveo dinero roof over her head, y hay un techo que and está clothes on her body, en la casa y te doy ropa, she should be happy. con eso ya es suficiente, debería andar feliz y contenta. Does that work? ¿Es así? No. No. Because under those clothes is a human being. No, porque debajo de la ropa de ella hay un ser humano. And so we as husbands, Así que nosotros como esposos, it's not a matter of what else should I do. no es cuestión de, ay, entonces, ¿qué debo hacer? It's out of my love for her. No, es que en base a mi amor por ella, What should I do to make you feel loved? ¿qué debo hacer yo por ti de tal forma que tú te sientas amada? Already you know husbands are told to love their wives 5 times. Ustedes ya saben que en 5 ocasiones en la palabra se le dice a los esposos, amen a su esposa. You want to know a secret? ¿Quieren saber un secreto? No place in the New Testament No existe un solo lugar en el Nuevo Testamento is she told to love him. en que se le indique a ella como esposa el tener que amarlo a él. Now you got to love one another verse. I understand Ahora, that. hay versículos que dicen, ámense unos a otros. Estoy de acuerdo con eso. That's really not the biggest need he has. Pero esa no es la principal o más grande necesidad que él tiene. We've talked about that. Pero ya hemos hablado de eso. But that is her need. Pero esa es la necesidad principal de ella. That's why God says in Ephesians 5:25, Por eso Dios dice en Efesios 5:25, he says, Él dice, husbands, love your wives. esposos, amen a su esposa. There's no period there. Y no hay un punto ahí que diga punto y aparte. No lo That hay. is not practical. Eso no es práctico. But he goes on to say, Sino que continúa diciendo, just as Christ, así como Cristo, stop right there. detengámonos ahí. When I was teaching at the university, Cuando yo estaba enseñando en la universidad and one of my classes was marriage and family counseling, y una de mis clases era la consejería para matrimonios o para familias, when the academic dean assigned that responsibility to me, I thought, no problem. cuando el director del área académica me asignó la responsabilidad, yo dije, no hay problema. What I will do, Lo que voy a hacer, I'll go from Genesis to Revelation, voy a leer Génesis hasta Apocalipsis and I'll pick out all the men y voy a seleccionar a todos los hombres and learn from them y aprenderé de ellos how they love their wives. cómo estos hombres amaron a sus esposas. So I started in Así Genesis, que empecé en Génesis, Exodus, Leviticus, etc. Éxodo, Levítico, etc., etc. What did I discover? ¿Qué crees que descubrí? Guess. Díganme. That there was none. There were none. Que no había. We do not have one consistent illustration of a man loving his wife. No encontré una ilustración consistente de un hombre que fuere persistente amando a su esposa. So I said, no problem. Así que dije, no hay problema. I'll go to the New Testament. Entonces me voy al Nuevo I go Testamento. to the New Testament. Porque en el Nuevo Testamento Nada. no encontré nada. ¿Qué Now era? here's the Apostle Paul, Ahora, miren, aquí estaba el apóstol Pablo and he is sending an email to him. y él le está enviando un correo electrónico a él He says, now I want you to love your y wife le dice, mira, quiero que ames a tu esposa as como, Abraham. como Abraham, No, Isaac. no como Isaac, No, he gave his wife no, away. tampoco ese regalo David? como David. Paul could not come up with one illustration. Pablo no pudo surgir con una sola ilustración. So what did the Apostle Paul Y do? entonces, ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? He says, husbands, love your wife. Dijo, esposos, amen a su esposa. Like who? ¿Como quién? Like Christ. Was he married? ¿Acaso Cristo era casado? Not that I know of. No que yo sepa. But notice what Paul said. Pero noten lo que dijo Pablo. Just as Christ loved the church Así como Cristo amó a la iglesia and gave himself up for her. y se dio a sí mismo por ella. He did not say, No dijo, husbands, love your wife esposo, ama a tu esposa like Christ
taught the church como Cristo le enseñó a la iglesia, or served the church o como Cristo sirvió or a la showed iglesia, compassion to the church. o como le mostró compasión a la iglesia. The Apostle Paul, El apóstol Pablo he took out his cell phone. sacó su celular, I have like my iPhone here. como mi iPhone que tengo aquí, ahí nomás, And he took one photo y tomó una foto of the life of Christ. de la vida de Cristo. What was it? ¿Cómo era? Husbands, love your wives like Christ loved the world. Esposos, amen a la esposa como Cristo amó a la iglesia. And gave himself up for her. Y como se dio a sí mismo por ella. The only picture La única fotografía, that Paul could come up la única fotografía to o encourage him and ilustración me as husbands. con la que pudo surgir Pablo para animar a los esposos Picture yourself in a cross. es que dijo, esposo, visualízate a ti mismo en la cruz. Now think about that. Ahora piensen en eso. She thinks Ella piensa it's hard to follow his leadership que es difícil seguir el liderazgo de él and submit to him. y someterse a él, Try living on a cross. intentando vivir en la cruz. You get out of the bed in the morning, Te levantas en la mañana, you shower and get en la dressed. cama, te bañas, te cambias y entonces ya te vas a la cruz. Go to there. Y estás All day. ahí todo el día. Life on the cross. Tu vida está en la cruz. Now, when you read, okay, when you read in Scripture, Cuando leemos en las well, escrituras, what does that love look like? pero ¿cómo es ese amor? ¿Qué aspecto tiene? What did the Apostle Paul do? ¿Qué fue lo que hizo el apóstol He says, Pablo? I know what you're thinking, Dijo, ya sé lo que están because you're pensando, not really thinking. porque realmente ni siquiera están So pensando. he writes a whole chapter in 1 Corinthians 13. Entonces escribe un capítulo completo en Primera de Corintios, capítulo 13. You see, as both husband and wife, Así que ambos, esposo y esposa, they must honor each other deben honrarse mutuamente and show deference to each other y mostrar diferencia el uno al otro, in, in showing preference to them. es decir, mostrar preferencia el uno al otro. One of the hardest verses to do. Uno de los versículos más difíciles de The poner word- en práctica, The Word of God says la palabra de Dios dice in Romans 12:10, en Romanos 12:10, it says to both of them, le dice a ellos dos, be kindly affectionate with one another. sean honrosos y respetuosos el uno con el otro. And then he says something else. Y luego nos dice algo más, In honor, en cuanto a honor, showing preference to one another. dándose preferencia el uno al otro. She would prefer what he would like to do, Ella preferiría lo que él le gustaría hacer and he would like to do y él le gustaría hacer what she would prefer to do. lo que ella preferiría hacer. My beautiful wife Mi querida esposa is Swedish. es de ascendencia I sueca. have no idea what this has to do with anything. No tengo idea si esto tiene que ver con ello. But she does not like gray shirts. Pero a ella no le gustan las camisas de color gris. No, I got gray hair. Ahora miren, pero tengo cabello gris, o sea, canas. Gray looks good on me. Que miren, el gris me queda bien, ¿sí o no? Question. Pregunta, How many gray shirts do I own? ¿cuántas camisas color gris creen que tengo? None. Nada. Ninguna. I like them, Me gustan, but I respect her preference. pero respeto su preferencia. We have a chance to go out and get something to eat. Cuando tenemos oportunidad de salir e ir a comer, I'll say, where would you like to go? yo le pregunto, ¿a dónde te gustaría ir? She says, well, I don't want to go back to such and such. Y me dice, una cosa es que no quiero regresar a tal lugar. Well, I like that restaurant. Bueno, a mí me gustó ese But I restaurante. never said that. Yo nunca le digo I said, eso. where would you like to go? Yo le pregunto, ¿dónde te gustaría ir a comer? Could we go over to this one? Bueno, ¿podríamos ahora probar aquí en este lugar? No problem. Le digo, no hay problema. Guess where we go? Díganme ustedes a dónde creen que vamos. Now, does that mean she's controlling? Ahora, ¿eso significa que ella es una controladora? I gave her authority No, significa que yo le di autoridad a ella to decide para decidir what we do. lo que haríamos juntos. Remember, Recuerden we're one flesh. que somos una sola carne.
But for me, Pero para mí, I can find something on the menu that I can like. yo puedo, a donde quiera que vayamos, siempre encontraré en el menú algo que me podría gustar. Again, showing preference. Así que nuevamente, en cuanto a mostrarse preferencia, Here's a phrase we try to use all the time. aquí hay una frase que intentamos utilizar todo el tiempo. Would it work for you ¿Funcionaría para ti instead of leaving at 5:30, we leave at 6? que en lugar de que salgamos 5:30, salgamos a las Now, 6? I'm going to leave for the activity at 6. Ahora, mira, yo a las 6 me voy And I can say to her, y yo le podría decir, we're going to leave at 6. a las 6 nos vamos, estés o no estés lista. I can do that. Yo podría hacerlo, I'll be sleeping on the couch. pero ya al otro día estaré durmiendo en el sillón. But what do I do instead? En cambio, ¿qué es lo que hago? A phrase that both of us try to use. Una frase que entre nosotros intentamos usar I say, would it work for you? es Would it ¿funcionaría work for you? para ti? ¿Funcionaría para ti? Mutual respect. Eso es respeto mutuo. If you tell, Si solo impones, disrespect. eso muestra falta de respeto. If you ask, Si preguntas, you demonstrate respect. estás demostrando respeto. Now, we may go into an activity that I know we need to be there, O quizá vamos a ir a una actividad donde yo ya sé que necesitamos estar ahí and I know it starts at 6. y yo sé que esa actividad empieza a las 6. I will say to her, Entonces yo le digo a ella, the people who plan this activity la gente que planeó esta actividad want us there by 6. quieren que estemos ahí a las 6. Then I turn to her, Y entonces la I say, miro what time would you like to leave? y le pregunto, ¿a qué hora te encantaría que salgamos? Because she has so many things she likes to do before she leaves. Pero es porque ella tiene tantas cosas que hacer antes de que salgamos. And that's okay. Y eso está bien. But again, we ask and not tell. Pero nuevamente, siempre entre nosotros nos preguntamos, no Have you imponemos. sit down. Ya pueden tomar asiento. No. Ah, él puedes tomar asiento. Usted no se vaya. Much. Un aplauso fuerte. Are you having fun yet? ¿Ya se están divirtiendo? No. Okay, that's all right. No. I'm not done yet. Pero no he terminado. ¿Cómo la ven? I need a mother-in-law. Necesito a la que no puede faltar, la suegrita. ¿Dónde está la suegra? Where's my mother-in-law? ¿Dónde está mi suegra? Ahí viene la suegra. Un aplauso a la suegra. Al sueño se les fue. Now, what we're going to discuss now Lo que vamos a mencionar a continuación never happens in this culture. nunca sucede en esta cultura. It only happens in America, never in Solo en Mexico. Estados Unidos, en México, no. Como So I'm going to illustrate Estados Unidos and not Mexico. Así que voy a ilustrar Estados Unidos y no Tlaxcala. Bueno, no México. You already know, Ustedes ya se la saben. marriage creates a brand new family. Que el matrimonio crea una nueva familia. And that also creates new circles. Pueden ver, Perdón. Okay. Venga. Bien. This mother raised a daughter, esta mamá crió a su hija, changed her diapers, le cambió los pañales and discipled her as she's growing up. y la discipuló conforme iba creciendo. And then what happens? ¿Y luego qué sucede? She sees this good-looking young man. Ella se encuentra con ese guapísimo. And so what does she do? ¿Y qué hace ella? Come on. Salga de ahí. She leaves her mother and father Ella deja a papá y a mamá and creates a new family. y crea su propia familia. Remember, we were born for hula hoops. Recuerden que todos nacimos con aros como esos. And the scriptures, the Bible says in Genesis 2:24, Y la Biblia dice en Génesis 2:24, therefore a man shall leave or separate from his father and his mother, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre and be joined or bonded to his wife, y se unirá a su
esposa, and these two individuals, y estos dos individuos they became one. serán uno. Now, at one time, my mother said to me, Una ocasión una madre me dijo, the Bible says, la Biblia dice, therefore a man shall leave. por lo tanto el hombre dejará. It does not say that a wife should No leave. dice la mujer dejará. I said, no Le problem. dije, mira, no hay problema. I go to Ephesians chapter 5, Pues vámonos a Efesios capítulo 5. and it says to the wife, Y le dice a la esposa, be subject to your own husband. sométete a tu esposo. Now, Ahora, if she doesn't do that, si ella no lo hace, she becomes a two-headed monster. ella se convertirá en un monstruo de dos cabezas. She is trying to obey mother Porque al mismo tiempo intentará obedecer a su madre and bear and lead and allow her husband to lead in submission to her husband. y tendrá que obedecer y someterse a su esposo al mismo tiempo. But usually that's said to me Pero usualmente eso me lo dicen because the mother porque la madre is panicking se está paniqueando of losing the daughter de que está perdiendo a su hija and her security. y entonces eso daña If su I don't, seguridad. I'll keep hitting. If I don't keep, sorry, if I don't keep her in my circle of responsibility, Ella dice, si no mantengo a mi hija conmigo en mi círculo who de will take care of me in my responsabilidad, old age? ¿quién va a cuidar de mí cuando yo sea grande? So you hear the fear. Entonces, ¿pueden escuchar el miedo que ella tiene? She holds on to her, Sino que la madre se aferra a la hija. not out of faith, not out of faith, No en base a la fe, but out of fear. sino que se aferra a ella en base al miedo. You see, in-laws are to be honored Así que las suegras deben ser honradas for all their life. por toda la vida. O sea, los papás, mamás deben ser But honrados. listen to this next statement. Honrados. Pero escuchen la siguiente The declaración. Word of God says La palabra de Dios dice that obedience ends. que la obediencia termina. She is to have an attitude of honor towards her mother, Ella como hija debe tener una actitud de honra para con su madre, but not to obedient to her mother's commands or wishes. pero ya no tiene que obedecer los deseos o las órdenes de su madre. Why? ¿Por qué? You see the circle? ¿Pueden ver el círculo? It's there. You see? Está ahí. But the Lord will say to me, Pero muchos me dicen, Brother Chuck, hermano Chuck, it says, children, dice ahí la escritura, obey your parents. hijos Honor your obedezcan father and a mother. sus padres, honran a papá y a mamá. No problem. No hay problema. The Greek word for children La palabra griega que encontramos En ahí para Ephesians. hijos en Efesios is little children, se refiere a niños pequeños, not adult children. no se refiere a hijos adultos. And I know this creates a lot of panic in the culture, Y yo sé que esto causa un gran pánico en la cultura, biblically. bíblicamente. Not American, but biblically. No americanamente hablando, sino bíblicamente hablando. In-laws biblically have no longer any say or control into their adult children's life. Los parientes o familiares ya no tienen ningún tipo de autoridad para ejercer control en esa nueva vida. Why? ¿Por qué? Who are they responsible to now? Porque ahora, con esa nueva vida, ¿para con quién son responsables? Tu husband. Who are they responsible to? Ellos dos, ¿para con quién son responsables? To God. To God. Son responsables para con Dios. I know that sounds a little bit difficult. Yo sé que eso suena un poco difícil, You see, but the key here, pero la clave aquí in-laws are responsible for their own happiness, es que los parientes o familiares son responsables por su their own propia emotional maturity, felicidad, son responsables por su propia madurez emocional and not their grown children. y no son responsables de que los hijos se los provean. As I said earlier, Como ya dije anteriormente, both. las dos ahí, No. usted permanezca ahí. It's difficult, I know. Así, muy bien. When she was growing up, Cuando ella iba creciendo, as I said earlier, como ya lo dije anteriormente, and she blessed the marriage, y ella bendijo el matrimonio, give me one, deme un aro, deme uno.
She got her own circle responsibility. Ella obtuvo su propio círculo de responsabilidad. Let me give you just one illustration. Permítanme darles solo una ilustración. She just got married, Ella se acaba de casar, been married about 2 years, ha estado casada como 2 años and she has a good-looking son. y tiene 2 hijos muy bien They're parecidos living in their own apartment, y ya está viviendo ella en su propio departamento and the mother comes over to the apartment, y su madre viene a visitarla a su depa. and she walks in the apartment. Y la madre llega al depa, Don't connect. Separate. There. sepárense, There. The mother comes in the apartment. la mamá va a visitarla a su departamento. And remember, she's a young wife. Ahora, recuerden, ella es una esposa joven. She's just learning how to be a mother and a wife. Ella apenas está aprendiendo a ser esposa e incluso a The ser mother madre. comes in, Entonces la madre la visita and she still thinks y la madre todavía she's the piensa mother, que sigue siendo la she's the madre, daughter. que ella sigue siendo mi hija. God says Dios dice she's an adult, que ella es una adulta. and who else is an adult? ¿Y quién más es una adulta? The daughter, The daughter. la hija. Those adults, 2 adults. Aquí tenemos But 2 she adultos, comes in the house, pero la mamá viene a la and casa she sees all these dishes, y ve todo el cerro de trastes sucios. and she's not had time to do those dishes. Y es porque ella no ha tenido tiempo de And so the mother lavarlos. comes in, Así que entra la why madre didn't you do those y le dishes? dice, ¿por qué no has lavado los trastes? I taught you better than that. Yo no te enseñé a hacerlo Husbands así. don't like that. ¿Por qué no lo haces? What you need to do Lo que tú necesitas hacer is make sure those dishes are done after every meal. es asegurarte que después de cada comida o cena se laven esos And she walks in trastes. the living room Y la mamá where entra a where the baby is, a la recámara donde está el bebé y le llega un aroma medio raro. the baby's diapers. Hija, el pañal de mi nietecito. You shouldn't let the baby's diapers get full like that. No deberías dejar que su You should pañalito change se them. le llene. I told Cámbiaselo. you, that's going to hurt the child. Porque eso va a lastimar a mi nietecito. It's not really, but she thinks it does. Realmente no lo va a lastimar, pero ella piensa que sí. Hey, I'll change the diapers for Y you. entonces la hija le dice, ya está bien, ma, voy a cambiar el And pañal. then she sees a big pile of clothes Y entonces la mamá ve otro cerro, pero de that, ropa that need to sucia, be laundered. que necesita ser lavada. And she said, what's this pile of clothes for? Y le dice, oye, ¿qué onda con este cerro de ropa sucia? Clothes do not belong in the chair, they belong in the closet. Sabes que la ropa no se pone en las sillas, va en el closet. Listen, I taught you better than that. Yo no te enseñé así, te You preparé need to mejor. make some changes. Tú necesitas hacer cambios, mijita. Oh, I got an appointment. Ah, por cierto, tengo mi cita, ya me voy. I gotta go. I'll come back another time. Ahí nos vemos, vuelvo otra vez, otra ocasión. After the mother walks out the door, Después de que su mamá se va por la what does she puerta, do? ¿qué hace ella? Qué bueno que se fue. But then the mother comes to me at Pero, my office. pero luego la mamá viene a verme a mí para consejería en la oficina. And says to me, I don't understand. Y me dice, no entiendo My daughter's not very friendly to me. que mi hija ya no me trata igual, She never calls me. ya no me llama. I always gotta call Yo her. soy la que tengo que estarle llamando. We Fíjese never usted. get together unless I ask. No nos comunicamos a menos que yo le llame y nos veamos. So I would say to the mother, Entonces yo le pregunto a la madre, when you go visit your daughter, cuando usted va al depa de su hija, what is it like when you go see her? ¿cómo es el panorama cuando usted la visita? And she tells me about the dishes, about the diaper, Y and me the dice clothes. de los trastes, del pañal, de la ropa. I said, could I offer a Y suggestion? le digo, ¿me permitiría hacerle una sugerencia? Make a change in your thinking Haga usted un cambio en su pensamiento from parent to child de comunicarse de padre a hijo. to adult to adult to adult. Ya no se comunique de padre a hijo, ahora de adulto a And adulto. realize she has her own circle responsibility Y usted dése cuenta que ahora ella tiene su propio círculo de In her own responsabilidad en su propio hogar. So when you go over there, Así que cuando usted la visite próxima ocasión, when you walk in the house, cuando entre usted al depa de su hija, you told me usted me dijo you saw a pile of dishes. que vio un cerro de Could I offer trastes sucios. could I offer a suggestion?
Permítame darle una sugerencia. Would like to help her. Usted le gustaría ayudarla. When you first walk in the house, Cuando usted entre a la casa de su hija, you greet your daughter. saluda a tu hija. I am so glad to see you Y today. dígale qué gusto me da verte, mi I am so hijita. proud of you. Qué orgullosa estoy de And ti. say, and then maybe out of your eyes you see the dishes. Y entonces como que de reojo ve usted los trastes You say, you know, sucios. I have an appointment in an hour. Y dígale, mijita, tengo una cita dentro de una hora. Would it work for you if I helped any way? Is there anything I could do to help? Te sería de mucha ayuda si te echo la mano con los trastes, ¿te ayudaría? She asked permission. Lo que ahora hizo la madre es que pidió permiso. She may say, well, would it work for you if I did the dishes for you? Ahora la madre le va a preguntar, ¿te sería de mucha ayuda si te echo la mano con los trastes? Did you hear the respect? ¿Escuchan ustedes ahí el respeto? See, she's still mother, Ella sigue siendo la madre, she's still daughter, ella sigue siendo la but now hija. they're relating adult to adult, Y biblically. ahora están comunicándose de adulto a adulto, bíblicamente. So the daughter says, yeah, that'd be a big help. Entonces la hija dice, claro que sí, me ayudaría They do the mucho. dishes. Y lava los trastes. And then Y luego, aquel aroma I said, wow, dice, ay, children are like children. ay, los niños, ¿verdad? No dejan de ser They niños. really feel the diaper. Hay que cambiarles el pañalito. It's been a while since I've changed diapers. Ya tiene tiempo que no cambio pañales. Would it work for you Te funcionaría, te sería de if ayuda I changed the diaper for you? si te ayudo a cambiar Oh, el sí, pañal. please. Ah, sí, por Yeah. favor, cámbiale el mixiotito, cámbiaselo. Fast forward, Rápidamente avanzando say laundry. y ve la ropa sucia I got 10 minutes before I leave. y dice, me quedan 10 minutos antes de irme. Would it help you ¿Te sería de mucha ayuda if I put these in the wash machine for you? si te ayudo a meter la ropa sucia en la lavadora? Notice she asked for permission out of honor and mutual respect. Noten que como mamá estuvo siempre pidiendo permiso en Ve- base a honor y respeto, Based on the word of God. basado en la palabra de Dios, She is an adult. porque ella es un adulto, She is an adult. ya son adultas las But dos, responsibilities change. pero las responsabilidades ahora han cambiado. Now, the mother says, oh my goodness, Ahora la madre dice, I have a doctor's appointment. tengo que ir a mi consulta con el doctor, I gotta go. tengo que irme. What does the daughter say? ¿Qué va a decir la hija? Thank you for coming by. Gracias por venir, I'll come back again. regresa pronto. What made the difference? ¿Qué fue lo que causó la They diferencia? did the same actions. Hicieron las mismas acciones. What was the difference? The respect, somebody said. Respect. Alguien dijo el respeto. You see what I mean? ¿Ven a lo que me refiero? I have 2 adult children. Yo tengo 2 hijas adultas. My grandchildren are in their 20s and 30s. Tengo algunos nietos que ya son de 20 o 30 años. We have 6 great grandchildren. Tenemos 6 bisnietos. But whenever I'm in their home, Pero cuando yo llego a casa de cada uno de ellos, I may see something needs to be dealt with. yo probablemente veo algo que necesito But I abordar always ask for permission. y yo siempre pido permiso. I identify what was happening in this conflict, Identificar lo que estaba sucediendo en el conflicto, assign her responsibility. asignar responsabilidades. She has her home, Ella tiene su propia casa, but the mother, she wants to help. pero la madre quiere ayudar She loves her daughter. porque ama a su hija. That's good. Eso es bueno, But out of respect, pero en base al respeto. she knows that's the daughter's responsibility. Sabemos que esa es la responsabilidad de But la she hija. asks, can I help here? Cuando ella pida permiso, ¿puedo ayudar aquí? And so the mother will assume that responsibility after she's asked for permission. Y entonces la madre va a asumir esa responsabilidad después de haber pedido permiso. And when she does fulfill that responsibility, Y cuando finalmente cumplan esa responsabilidad, they have a much better relationship. ambas tendrán una mejor relación. Pastors are to be leaders. Los pastores son líderes, Their responsibility are big examples. son ustedes responsables como pastores y líderes ser ejemplo para los demás. Parishioners are to obey and submit willingly to their pastors. Entre congregantes es respetarse unos a otros y someterse a los pastores.
So, by the way, God has a circle Así responsibility que, por cierto, Dios mismo tiene su propio círculo de to convict responsabilidad of sin de convencerte de and to pecado change. y Él cambiarte. We're just about done here. Estoy ya por terminar aquí. We read in the book of James. Leemos en el libro de Santiago. God says in James, Dios dice en Santiago, in the first chapter, en el capítulo 1, He says dice, in Scripture that when you look into the perfect law of Scripture la Escritura dice, cuando tú mires la perfecta ley en las Escrituras and you know what to do, y tú ya sabes qué hacer, we see that in James 1:22 and 25. eso lo vemos en Santiago 1, capítulo 1, versos 22 y 25. What we've shared today, Lo que hemos compartido el día de hoy con again, ustedes, based on the Word of God, basado en la palabra de Dios, that may or may not be new information for you. esto podría ser o no nueva información para ti. Now, how are you going to be blessed? Ahora, ¿de qué manera tú serás bendecido? Not knowing what I said today. No por saber lo que hoy te he mencionado. What I said to you will not bless you. Lo que hoy te he dicho no te Well, bendecirá. how do I get the blessing? Entonces, ¿cómo recibiré la bendición? What does the Word of God say? ¿Qué dice la palabra de Dios? But be you doers of the Word. No sean solo oidores, And that sino man and that woman hacedores. Y ese hombre y esa will be mujer blessed in what he does. serán bendecidos por lo que hagan. Hay You want- que ponerlo en práctica. You want to be blessed? ¿Quieren ser bendecidos? How are you going to be blessed? ¿Cómo serán bendecidos? By putting it into practice. Al ponerlo en práctica. Most people in church La mayoría de la gente en la iglesia confuse hearing with doing. confunden escuchar con hacer. I heard it, Lo it escuché, blessed me, me bendijo, I forget it, lo olvido, don't do it, no lo hago and don't get blessed. y no soy bendecido. You see what I mean? ¿Ven la cuestión? Would you join me in giving an appreciation for this lovely Podrían mother darles and un daughter? aplauso fuerte a la mamá y a la hija. You've been very patient today. Ustedes han sido muy pacientes el día de hoy. I had to apologize. Tengo que disculparme. I love what I do, Me encanta lo que hago, ¿lo notaron? and I have fun with what I Y do. me divierto en lo que hago. So I might be a little long. Así que me prolongué un poco. But one of the reasons I leave my children and grandchildren and great-grandchildren to come here Pero una de las razones por las cuales yo invito a los que participaron que pasen aquí al frente, I'm not the important person in Mexico. yo no soy la persona más importante aquí en México. I'm a gringo. Yo soy un gringo. People may or may not listen to me, La gente quizá me escuche, quizá no. but you know the language, Pero ustedes conocen el you know idioma, the culture, ustedes conocen la and they will cultura listen to you. y la gente los escuchará a ustedes. That's why Phil and I come in under you. Por esa razón, el pastor Felipe, que es de Canadá, Share- él y yo and nos share these sometemos a things. ustedes y compartimos estas cosas. Expecting you to share them. Y nuestra esperanza es que ustedes a su vez lo compartan con otros. And you never need to tell where you learned it. Tú nunca tienes que decir dónde aprendiste esto. You right here Pero ustedes que están aquí are the key son la clave to other Mexicans' happiness. para la felicidad de otras familias mexicanas. And that's how important you are. Así de importantes son ustedes, ¿cómo la ven? When you got up this morning, Cuando tú te levantaste esta mañana, you saw the most important person in this country. esta mañana tuviste a la persona más importante en este país. When I looked in the mirror, Cuando te miraste en el espejo, Carlos, cuando yo me vi en el espejo, you're not the important one. dije, Carlos, tú no eres el importante. So aquí I en want Tlaxcala. to thank Pastor Roberto Así que queremos agradecer al pastor Roberto for allowing us to por take his Sunday morning service, permitirnos, por cedernos el tiempo de su reunión dominical. and all of my other friends have made this all Y possible. mis otros amigos que han hecho posible todo esto. We look forward to the possibility, Si es posible, aquí estaremos. but not promise, No es una promesa. that we'll be able to come back, God willing, another time. Si Dios lo permite, nos gustaría And regresar en take otra some ocasión take other important topics. y abordar otros temas igual de importantes. We wrote what we shared today. Lo que hoy hemos We wrote a whole compartido, book on it.
Miren, escribimos todo un libro sobre esto. Why is that so big? ¿Por qué ese libro es tan grueso? Because it answers questions. Porque este libro responde a las preguntas. Why do I have to be the responsible one? ¿Por qué yo tengo que ser el Or what responsable? if they don't do their responsibility? ¿Y qué es lo que ellos deben hacer con su What's responsabilidad? God's responsibility? ¿Cuál es la responsabilidad It de answers Dios? the hard Las questions. respuestas a las preguntas difíciles están ahí. As I told the group last night, Como le dije al grupo anoche, Linda and I received no money from any of these books. Linda y yo no recibimos dinero de estos libros. It stays right here in Mexico Todo se queda aquí en México to be used para que se to utilice train wonderful people just like para you, seguir entrenando a gente hermosa y maravillosa como lo son todos ustedes. because you are God's priority. Porque ustedes son la prioridad de Dios. Go and disciple, Vayan y hagan discípulos. and you can do it. Y ustedes May God lo pueden bless you. hacer. Que Dios les bendiga. May God bless you Que Dios les bendiga. as you seek to make Him known. Al ustedes ir Gracias. y darlo a conocer a Él. Gracias, doctor. Thank you, doctor.